Domingo interactivo, domingo 14 de octubre, año 2018, 18 años de manera ininterrumpida compartiendo con todos ustedes desde la ciudad romana, domingo interactivo. Ya sí, les pongo en contacto de inmediato con nuestro compañero, quien tiene la responsabilidad a su vez de ponerles a todos ustedes en contacto, valga la redundancia, con nuestros siguientes personajes que ya están aquí en el estudio, ¿verdad? Don Elpidio Tolentino y Garrido ya está aquí. Adelante, buenos días, don Elpidio. Gracias, Edgar Marrero, gracias a todos nuestros seguidores que desde las 7 de la mañana cada domingo están compartiendo, interactuando con Domingo Interactivo. Escuchamos a nuestro pastor Víctor Barret con ese aliento de vida para el día de hoy, el inicio y la semana y todo nuestro porvenir. De entrada así rápido, agradecer a Cristina Leiber, no creí que ya tan tempranito, pero está ahí, y a Radamés Castro Carlitín que dice, desde Miami sigo en compañía, ese es un fiebre. Yo me voy a ir a Miami pero a levantarme a las 7 a ver Domingo Interactivo. Claro. Sí, Marrero. Bueno, gracias a todos ellos. Y ya más formal, más en serio, nuestro director, nuestro productor, el hombre que organiza esto, el doctor Brígido Ruiz. Los buenos días, la bienvenida a Domingo Interactivo. Buen día, mis compañeros, buen día a todo nuestro público que merece que nosotros estemos 18 años, más de 18 años ya, haciendo este esfuercito cada domingo, de madrugadita, pero a su servicio siempre, porque vale la pena. Tenemos hoy un muy especial. Un invitado muy especial. Como decimos los campesinos, un poquito a deshora, ¿verdad? Porque sí, pero siempre la entrevista la dejamos para último, pero razones particulares nos hacen adelantar el espacio estelar dentro del programa estelar de cada semana, y es la entrevista. Una persona que es como de nosotros por la familiaridad, de la confianza, que ha ocupado posiciones en la judicatura. Y voy a decir esto porque estaba pensando en la madrugada, ¿qué yo decir de un hombre que fue juez y está por ahí ejerciendo? Bueno, fue juez porque se lo ganó y supo interpretar la justicia, y se ha quedado ejerciendo porque conoce la justicia. Ese es el doctor Genaro Silvestri Scrogin. Está aquí con nosotros y vamos a hablar hoy un tema muy específico, pero primero los buenos días, la bienvenida, doctor, está en su casa. Muy buenos días a la familia de Domingo Interactivo, tanto a los presentes como a los que están a través de los diferentes canales en que se transmite este programa. Gracias por la invitación. No solo el magistrado Genaro fue juez de la Cámara Civil y Comercial de aquí de la Romana, sino también fue juez suplente de la Junta Central Electoral. Sí, cierto. Y también fue consultor jurídico del Consejo Estatal del Azúcar, o sea, un hombre de mucha experiencia en el Estado. Y hoy ese tema que usted decía que íbamos a hablar con él, pues es un tema que él debe dominar mucho porque tiene esa experiencia de haber sido 4 años juez suplente, 7 años. 7 aquí. Sí, pero 4 años en la Junta Central Electoral como juez suplente, pero tuvo que tener su participación determinante. Sí. Así es. El tema yo quiero que él lo defina, porque creo que duró 15, casi 20 años debatiéndose y se aprueba y parece que nadie está conforme. Ley de partidos. ¿Qué es la ley de partidos y qué es lo que ha ocurrido después de su promulgación? La ley de partidos, así como usted dice, tuvo mucho tiempo discutiéndose en el Congreso, se aplazó, quedó fuera, ¿verdad? Perimió. Sí, perimió varias veces, hasta que finalmente el día 13 de agosto fue aprobada, hace ya un mes, y promulgada al día siguiente o a los 2 días por el Poder Ejecutivo. Se aprobó con la inconformidad de los partidos que tienen participación en el Congreso y los que no. Pero además
esa inconformidad se ha expresado con posterioridad a través de opiniones que se han emitido por diferentes juristas, representantes de esos partidos, y ya van al día de hoy 4 acciones de inconstitucionalidad que se han presentado en contra de la ley por diferentes causas. O sea, no es solamente a un punto que se han dirigido estas acciones, sino también a otros aspectos, a cada aspecto diferente de la ley. Cada una se refiere a un aspecto distinto. En el ambiente del pueblo se merodea, se percibió que hubo un consenso para la aprobación de la ley y ahora se han soltado los demonios en contra de la ley, pero hubo un consenso. Todos estos partidos que hoy tienen objeciones no consensuaron, no estuvieron de acuerdo. Bueno, parece que se rindieron, diría yo, pero que la aprobación de la ley, la determinación de si se aprobaba o no dependía de la participación de esos partidos que hoy se están... Porque podríamos decir que le falta calidad, falta calidad al que consensuó la aprobación, entonces como que le podría faltar calidad para entonces pero usted puede esgrimir ahora. Usted puede haber consensuado parte, no toda la ley, y puede cuestionar posteriormente aquello con lo que no estaba conforme. Hay cuestiones, por ejemplo, como la afiliación o desafiliación de los partidos. ¿En qué consiste eso? Está también el tema de para no perder la idea, sí, la publicidad a través de las redes sociales de informaciones falsas que están siendo penadas, y se cuestiona eso a través del Tribunal Constitucional. Lo de la afiliación y desafiliación, en cuanto a poder ser candidato, que se exige un periodo de tiempo dentro del partido. Hoy también que el hecho de usted aceptar la inscripción en otro partido distinto, usted pierde la suya. Esas son las cuestiones que en cuanto a la afiliación se cuestiona. Y que no se puede ser candidato entonces de un partido perteneciendo a otro, entonces. Bueno, dependiendo del tiempo que usted se desafilió del suyo y pasó al otro. Si está afiliado, no puede entonces. No, según la ley no. Pero, perdón, magistrado, antes de que profundicemos ahí, sí, y volviendo al inicio, no tiene que ver eso, porque el doctor decía hace un momentito que le faltó quizá calidad a quienes de alguna manera estaban estudiando la ley para que fuera aprobada, ¿no? Esto no tiene que ver con que quizás nos enfocamos demasiado con el asunto de abierta o cerrada y obviamos muchísimas otras cosas más importantes también que no le pusimos como mucho interés, y entonces al final resultó podríamos decirle tollo, ¿no? O esta situación desagradable. Mire, porque todo fuera más abierta y cerrada, pero nunca se habló de otra cosa más. Se concentró la discusión realmente en ese tema, en decir las primarias eran abiertas o cerradas. Eso fue el debate público a lo interno y a lo externo del Congreso, se concentró básicamente en si las primarias eran abiertas o cerradas. Obviamente eso hasta cierto punto podía haber distraído la atención de algunos sectores respecto de otros aspectos de la ley. Sin embargo, esos sectores que hoy se quejan o lo que cuestionan la constitucionalidad de la ley no tenían incidencia en su aprobación, no eran determinantes para decidir si la ley se aprobaba o no. No eran parte del quórum, se hacía quórum sin ellos, así mismo. Pero influía, magistrado. Sí, podían influir en los debates, pero no en la toma de decisión final. Entonces, la toma de decisión final, ellos no tenían el poder de impedir que se aprobara como se aprobó, ni modificar aquellos aspectos en que el proyecto de ley en sí resultaba cuestionable. Doctor, hay 4 sectores, y ya usted lo decía, que han incoado recursos de inconstitucionalidad. Sí. Inclusive usted representa a una parte. Sí. ¿En qué consiste el reclamo de esos que usted representa? Porque no es usted tiene unos clientes, claro, yo le llamo así. Sí, así es. ¿Qué reclaman ellos? Son 4, vamos con la suya. ¿Qué reclaman? Mire, como yo no soy político
ni pertenezco a ningún partido político. En principio yo me mantuve como ajeno el tema de la discusión de la ley de partido y los debates sobre eso y de opinar. Pero resulta que después de la entrada en vigencia la ley... Usted no es de los que está sangrando por la herida. No, usted no, vino no, como no. profesional. Yo soy un profesional jurídico, abogado en ejercicio, que he sido primero consultado por varias personas que me pidieron opinión acerca de la viabilidad en cuanto al aspecto constitucional de esa ley. Y después apoderado. Y después me externaron su preocupación sobre algunos aspectos puntuales de la ley y decidieron apoderarme para presentar una acción en inconstitucionalidad contra la ley, específicamente contra el artículo, los párrafos primero y tercero del artículo 45 de la ley. Los reclamos de sus clientes no son coincidentes con los reclamos de los otros que han accionado en inconstitucionalidad. Hasta ahora no. Básicamente se está cuestionando en esta acción de inconstitucionalidad que fue presentada por nosotros el día 8 de este mes, de octubre, ante el Tribunal Constitucional. Básicamente estamos cuestionando la posibilidad de que se seleccionen los candidatos dentro de los partidos, los candidatos a presentar como oferta por los partidos en las elecciones generales a través de encuestas. Ese es el primer aspecto. Que no sea a través de, exactamente, okay. Que no sea a través de encuestas. Que no sea a través de encuestas la selección de los candidatos. Okay. Y por otra parte está la cuestión de que se pone en manos de la cúpula de los partidos, en el párrafo tercero de ese artículo, se pone en manos de la cúpula decidir la modalidad de selección de los candidatos. O sea, si es por encuesta o si es por primaria. Si es, perfecto. Sí. Pero todavía no se ha establecido. Todavía no se ha establecido la modalidad. No, está establecido en la ley varias opciones. Sí. Varias opciones. Pero todavía el partido, pero hay acciones de esas que son peligrosas. Pero todavía el PLD no ha decidido cuál de las opciones. El PLD ha convocado. Hasta ahora como que está un poco difusa la convocatoria. Ese es uno de los vicios que tiene la convocatoria que se ha hecho para el Comité Central del PLD para el próximo 27 de octubre. ¿Hay una convocatoria para el 27 de octubre? Sí, han convocado el Comité Central para decidir la modalidad de selección de candidatos que podría estar dentro de una de las opciones que prevé la ley, incluso la encuesta. Está convocado el Comité Central para el 27. Entonces, se supone que van a elegir la modalidad de selección de los candidatos. Okay, y aparte de eso van a decidir o le han pedido a la Junta la cooperación para que seleccionar los candidatos utilizando también el padrón de la Junta, o sea, un padrón abierto, no el padrón del partido, no el listado de los miembros del partido. Si usted se lee los estatutos del Partido de la Liberación Dominicana, de punta a punta se va a encontrar con que todas las decisiones las toman miembros del partido. O sea, usted tiene que tener para tomar decisiones a lo interno del PLD la condición de miembro. Entonces, si se abre a personas que no sean miembros del partido o que no estén debidamente identificados, registrados como prevé la ley nueva, como miembros del partido, pues entonces se está violando los estatutos del partido. Se habla de que en las bases del partido el presidente Leonel Fernández tiene una gran aceptación en las bases. Sí. Entonces, yo diría, pienso que el recurso, la acción de inconstitucionalidad de sus clientes, que sus clientes son de la corriente del presidente Fernández. Entonces, no. Bueno, desconozco de qué corriente son. Ok, porque yo no los identifico en una corriente o en otra. Eso para mí es irrelevante respecto del aspecto jurídico que se está discutiendo. Entonces yo iba a decir
yo iba a decir, ¿cuál sería entonces la preocupación si se entiende que el presidente Fernández tiene una gran aceptación en la base? ¿Cuál sería la preocupación de que fuera por encuesta? Porque si la base está de este lado, entonces las encuestas serían favorables, ¿verdad? Bueno, Esa se era estaría partiendo de un supuesto muy coyuntural si se hace de ese modo. Si el cuestionamiento fuera hecho de ese modo, incluso perdería sentido presentar una acción ante el Tribunal Constitucional fundado en eso, en una coyuntura en que quién es más popular ahora, dentro de la base. No. ¿Por qué se cuestiona entonces aquí el se asunto de las cuestiona encuestas? el que, en primer lugar, vamos a el derecho de asociación y el derecho de asociación política. Hay el derecho de asociación previsto en el artículo 47 de la Constitución, que tiene dos elementos esenciales. Uno es pertenecer o no pertenecer. Usted toma la decisión de ser o no ser parte de una asociación de la naturaleza que sea. Ahora, cuando nos vamos al aspecto de los partidos políticos, hay que agregar otro elemento que prevé el artículo 216 de la Constitución, que es lo que termina de configurar el derecho de asociación política, que el artículo 216 prevé la participación activa de los miembros de los partidos en la toma de decisiones. Entonces, si a usted le quitan uno de esos tres elementos, ya el derecho de asociación en términos políticos pierde parte de lo que en derecho constitucional se conoce como el contenido esencial de ese derecho, porque pierde aquellas particularidades que lo identifican como un derecho distinto de los demás. Los que los han apoderado a usted, los que lo apoderaron a usted, ¿cuál es la modalidad que entienden entonces que debe de implementarse, de tomarse en cuenta en el Partido de la Liberación Dominicana? Bueno, es que la modalidad de selección de los candidatos ya fue escogida por el partido, por el organismo que tiene el poder para eso, ¿Cuándo? que fue el Congreso el Congreso Nacional del partido, que el artículo 10 de los estatutos prevé cuáles son los poderes que tiene el Congreso Nacional del partido y las atribuciones que tiene ese Congreso en el artículo 12. Y esa decisión de ese Congreso, esa decisión vieja se impone a esta cuestión de la ley ahora. Decidió ya que la modalidad es primarias con el listado interno del partido. ¿Y esa decisión está por encima de lo que establece la ley? Ahí voy. Y es importante que usted me haga esa pregunta. Porque se dice que todos tenemos derecho a conocer y a interpretar la Constitución, pero el problema es que hay cuestiones en los aspectos constitucionales que requieren un estudio adicional. Entonces, hay el derecho que prevé la Constitución de la irretroactividad de las normas. Eso es un principio universal del derecho, la irretroactividad de las normas. Y en materia de estudio del derecho constitucional se ha desarrollado el concepto basado en la irretroactividad de las normas de la situación jurídica consolidada, que es un conjunto de situaciones creadas dentro del marco de una legislación determinada que ya no pueden ser modificadas por una nueva ley. Cuando en el partido el Congreso decidió la modalidad de selección de candidatos, lo hizo en el marco de la ley vigente que se lo permitía en esos momentos. Entonces, una nueva ley no puede modificar eso si no se modifican primero los estatutos del partido. O sea, a lo interno del partido es necesario modificar los estatutos para que se adecúen a la nueva ley. Ya hay una experiencia en la República Dominicana en ese aspecto con la ley de sociedades, la ley general de sociedades. La ley general de sociedades no le cambió a usted los estatutos de su compañía. La ley general de sociedades dijo, a partir de ahora se harán de este modo y le damos un plazo para que se adecúen. O sea, no tomó una decisión que la toman los órganos internos de la compañía. La decisión la toman los órganos internos, no los legisladores. Porque ya usted tenía unos estatutos hechos conforme a la ley vigente al momento en que se redactaron. Entonces la nueva ley
tiene que respetar eso, porque ya hay una situación jurídica consolidada respecto de esas decisiones que se tomaron al amparo de la ley vigente en ese momento. Por el protagonismo que ha tenido el comité político en el devenir del tiempo, el comité central, pues existe la percepción de que son los máximos organismos del PLD, o el Congreso está por encima de... Para que lo sepa, está por encima de todo eso. Pero ese Congreso no se mueve prácticamente, es de cada año un Cada día. 5 años está llamado a reunirse. Entonces el comité Ese político comité. o el comité central no son los máximos El Congreso, organismos. no, el máximo organismo del Partido de la Liberación Dominicana, según el artículo 10 de sus estatutos, es el Congreso Nacional. Doctor, El Congreso Nacional del partido, no vaya a interpretarse que es el Congreso de la República. doctor, dos inquietudes. Sí. Y voy como el agayú. Hemos visto el aspecto de inconstitucionalidad que sus clientes alegan. Hay 3 más. ¿Cuáles son? Y la otra parte es esto de las redes y la difamación, y de que nadie podrá decir que fulano es malo porque está corriendo el riesgo. Mire, La primera pregunta es, ¿cuáles sí hay otras son, más, las otras acciones las de argumentaciones, inconstitucionalidad. sí, las argumentaciones Sí. de los otros acciones, de las otras acciones? Sé que hay cuestionamiento respecto de la cuestión de la desafiliación por usted seleccionar o afiliarse a otro partido distinto. Eso implica, según la ley, la renuncia tácita a su partido o al que usted pertenece. Se cuestiona la constitucionalidad de eso en base a que debe ser supuestamente lo que alegan la inconstitucionalidad de ese aspecto de la ley, que debe ser a través de un juicio disciplinario o de un debido proceso que hay que cumplir para sacar a una persona del partido. En ese punto, y no quiero ponerme tampoco a evaluar, ¿verdad?, las acciones que han hecho otros, pero en ese aspecto yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque es el legislador el que ha determinado la interpretación que debe darse a una decisión suya. O sea, cuando usted toma una decisión de pertenecer a un partido distinto al suyo, eso se interpreta según la ley como una renuncia del suyo. O sea, y es un acto voluntario el que usted ha hecho. Usted sabe las consecuencias que tienen sus actos, ¿verdad? Conforme a la ley. O sea, no es que usted lo están expulsando, es usted que tomó la decisión de irse. De modo que por ahí yo creo que esa inconstitucionalidad difícil que prospere. Está lo referente, también hay otra acción por la cuestión de supuestamente difamar o difundir rumores o informaciones falsas a través de las redes sociales. Ahí desde hace algún tiempo el interés de regular el uso de las redes sociales, y ya quiere empezarse a través de la ley de partidos. Bueno, pues a diferencia de la Constitución española, por ejemplo, la Constitución española prevé que usted tiene derecho a la expresión y difusión del pensamiento, a la difusión de información veraz. Dice textualmente la Constitución española, difusión de información veraz. Pero la nuestra no dice eso. ¿Y cuándo establecemos que es veraz? Exactamente, pero la nuestra no dice eso siquiera. Sí. Entonces, ¿cómo saber si la información es cierta o falsa? ¿Quién lo va a determinar? ¿Hasta dónde yo estoy obligado a difundir una información real o falsa? Porque yo puedo... Usted me envía, me llegó esto, mira, me llegó esto, usted me lo envía, pero para que yo tenga conocimiento, ¿no? Usted no está afirmando que es cierto lo que usted me dijo. Haciéndole un juicio. Exactamente, usted no está valorándolo como verdadero o falso lo que usted me está enviando. Usted Es me delicado, está es complejo. poniendo en conocimiento de que existe esa información que pudiera ser real o falsa. Como tantas informaciones que se dan a través de las redes sociales a nivel mundial, no aquí. O sea, el presidente de los Estados Unidos ha criticado mucho eso, de incluso que medios formales de información, periódicos y revistas, difunden informaciones falsas. Los ha acusado el presidente de los Estados Unidos, imagínese usted.
pero la Constitución no obliga a usted a difundir información veraz. El único freno que establece la Constitución es que no dañe al otro, no dañe los derechos del otro y que usted tendrá que asumir las consecuencias de eso. Pero la Constitución no lo obliga a usted a decir, a transmitirle a un amigo, porque eso es lo que se hace a través de las redes sociales. O sea, normalmente es a contactos, es a amigos que usted le manda la información. Usted no se pone, salvo que usted sea un profesional de eso, de difundir informaciones. Se comparte. No se va a poner a difundirlo de manera universal, sino a contactos. Pero bueno, magistrado, entonces, la ley como tal, la ley de partido como tal, entonces, yo le hice esa pregunta ahorita. Ajá. Se me quedó sin responder. O sea, no quiero quemarme. Es una ley, ¿qué le digo? Es algo como que no... Porque si es así, se están levantando tantas voces y eso, ¿qué va a pasar entonces? Mira, nosotros... Digo, como decía la Lupe, según su punto de vista, ¿verdad? Bien. Aquí en la República Dominicana hemos avanzado mucho y a veces no nos damos cuenta. En los años 80 hubo una discusión en un partido que terminó casi destruyendo un hotel, el Concord, el lío ese que hubo en el Concord. La silla blanca. Concord. Y todavía recientemente hubo un rebú en el PRD en que se hizo famoso eso de las sillas que se destruyeron. Hay un video que circula en las redes ahora con la facilidad que existe para transmitir ese tipo de informaciones. Ya desde el año 2010, con la Constitución del 2010, se crearon las vías institucionales para discutir esas diferencias que se dan dentro de los partidos. Está el Tribunal Constitucional y está el Tribunal Superior Electoral, en que los partidos están obligados ya a abandonar las trincheras por los estrados de los tribunales y abandonar las sillas y los tiros y las pedradas por las instancias y escritos o exposiciones verbales que hacen los abogados ante los jueces. O sea, ha habido una transformación de la comunidad jurídica dominicana, del sistema jurídico extraordinario, que ahora todas esas cosas se discuten de manera pacífica, civilizada en los tribunales. Ya yo no estoy conforme con la ley. Bueno, una vez el Tribunal Constitucional decida esta acción en inconstitucionalidad que presentamos el día 8, sabemos que la Constitución dice que ya después de que lo decida el Tribunal Constitucional no hay para dónde coger. Ahí acabó. Aceptar pura y simplemente lo que dice lo que diga el Tribunal Constitucional. En cuanto a la acción ante el Tribunal Superior Electoral, las discusiones internas que se dan en los partidos, ya no un cuestionamiento directo a la ley, sino a las ejecutorias de los partidos y a los conflictos que se dan a lo interno entre sus dirigentes y la base y eso. Eso está el Tribunal Superior Electoral como tribunal competente para conocerlo y decidirlo. Ahora mismo hay una acción de amparo que se presentó en relación a la convocatoria que hay para el 27 del Comité Central del PLD. Se convocó se hizo una instancia, una acción de amparo preventivo que se depositó el día 11 de este mes y se va a conocer la primera audiencia mañana en el Tribunal Superior Electoral. Nosotros, en nombre de nuestros representados, que te pusimos la acción directa de inconstitucionalidad, vamos a hacer intervención, vamos a depositar una instancia en intervención en ese proceso. ¿En qué consiste la acción de mañana? La acción de mañana en amparo busca impedir que la asamblea del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana sea celebrada con los fines para los cuales ha sido convocada. Eso es básicamente lo que se persigue por unos señores que han interpuesto esa acción ante el Tribunal Superior Electoral. Nosotros hemos decidido intervenir a los fines de que el tribunal verifique que la convocatoria se está haciendo en violación a las disposiciones estatutarias, porque se trata de una decisión ya tomada. Ya el Partido de la Liberación Dominicana, sus órganos internos competentes y con autoridad para ello, tomaron esa decisión cuando al redactar las modificaciones estatutarias establecieron
en el artículo 40 en adelante de eso, de los estatutos del partido, decidieron cuál es la forma de selección de los candidatos, y es con primarias a lo interno del partido y mediante el voto de sus miembros. O sea, si usted no tiene la categoría de miembro, usted no tiene por qué tomar decisiones. Nada que buscar ahí. Nada Doctor, que buscar ahí. se nos acabó el tiempo, pero yo no puedo dejar pasar esta pregunta. Sí. Tanto buscar la perfección en los partidos y no trataron el sistema o la fórmula de subvención de quién le aporta, quién no le aporta. Al final cualquiera puede seguirle dando dinero. ¿Qué pasó? Mire, la ley de partidos tiene disposiciones relativas a eso, pero además cada vez se va estrechando el círculo o el espacio a través del cual se pueda mover dinero. Ya en una participación que yo tuve anteriormente en este programa hablamos de la ley sobre lavado de activos, ¿verdad? Y todos los controles que existen. Mover dinero ahora mismo de manera oculta, sin transparentarlo, se hace cada vez más difícil. De manera que esa no debe ser una preocupación tan grande ahora mismo, porque hay un financiamiento que hace el Estado a los partidos para su operatividad y para la realización de sus actividades. La misma ley, la nueva, prevé en el artículo 47 que de los fondos que se dan a los partidos sería que saldría el dinero para la celebración de las primarias y la logística que tiene que desarrollar la Junta Central Electoral. De modo que poquito a poco nos vamos institucionalizando. El problema está en los aplicadores de la ley. Que debemos preocuparnos porque los aplicadores de la ley sean las personas más idóneas cada vez. ¿Algunas palabras finales? Bueno. No todo es negativo. No todo es negativo. Quería hacer una por ejemplo, reflexión. el asunto del transfugismo a mí me encanta muchísimo. ¿Alguna eso. palabra final? Estamos sobre el tiempo, pero podemos correr un par de minutos. Ya yo le quité 2. Sí, Adelante, por favor, doctor. para cerrar. Ajá. Bueno, no, que estén atentos a estas cuestiones que se están dando, porque los partidos políticos han sido diseñados para permitir el acceso de los ciudadanos a través de los mecanismos, los diferentes mecanismos que están establecidos para tener acceso a los diferentes estamentos estatales y participar en la toma de decisiones que afectan a la mayoría, ¿verdad? En este caso se está discutiendo la posibilidad de que ese acceso que se hace a través de candidaturas para llegar a ser presidente de la República, síndicos, regidores, diputados, senadores, etcétera, que ese acceso se haga conforme al procedimiento que ha sido establecido primero en los estatutos de los partidos y después en la ley de partidos recientemente publicada. Finalmente, yo quería hacer una brevísima reflexión. Yo siento una gran preocupación como PLDista, como miembro activo del PLD. Un miembro activo que ingresó al partido unas 1000 personas con decenas de comités de base estructurados. Y yo tengo una preocupación que se la hago llegar por este medio a las altas instancias de nuestro partido, y es que yo no quisiera ver que esto se convierta en una lucha fratricida, que haya un desangramiento en términos políticos, naturalmente, sí, a lo interno de mi partido, que le pueda costar la entrega del poder. El PLD, yo puedo afirmar con toda franqueza, por todo lo que veo, por todo el accionar de nuestros gobiernos, al PLD le quedan 4 o 5 periodos en el gobierno, siempre y cuando no haya confrontación, una confrontación que se convierta en una situación fratricida. Le queda ese tiempo en el poder siempre y cuando haya unidad. De manera que yo clamo en esa condición de miembro, pero de persona
que ha contribuido desde el año 89, contribuido en diferentes formas, aunque mi membresía sea más reciente de esa época, pero desde el año 89 he sido un contribuyente persistente de nuestro partido. Entonces yo hago ese reclamo, esa reflexión a nuestras autoridades de nuestro partido, que no se convierta todo esto en una lucha fratricida.